Durante toda la semana previa a mi cumpleaños número 40, mi esposo Carlos me había estado provocando. Tu regalo te va a sorprender de verdad, me decía con esa sonrisa que antes me derretía el corazón. Esa mañana desperté en un silencio absoluto. La casa estaba vacía, sin niños, sin nota explicativa, sin nada. Al mediodía, Instagram me mostró la cruda realidad. Estaban en un resort de lujo en las Islas Canarias. El mensaje de mi hija Sofía era como una puñalada. Papá nos trajo porque mamá es súper aburrida de todas formas. No reaccioné, no inmediatamente. 2 horas después, mi teléfono explotó con mensajes desesperados rogándome que respondiera. Miré la pantalla incrédula. 127 llamadas perdidas de Carlos. Ni una sola había perturbado el silencio de mi casa vacía. Había activado el modo no molestar en el momento exacto en que vi la publicación de Sofía en Instagram. Mi dedo se deslizaba sobre las notificaciones mostrando docenas de mensajes sin leer, todos de él. El más reciente me llamó la atención. Por favor, Elena, contesta el teléfono, te lo suplico. Sonreí. La súplica había comenzado exactamente 37 minutos después de que envié las grabaciones de seguridad a Ricardo. 37 minutos. Ese fue el tiempo que tardó el mundo perfecto de Carlos en desmoronarse para que le revocaran el acceso a su correo corporativo, para que su carrera se fuera al precipicio. Mi regalo de cumpleaños número 40 para mí misma, justicia. Pero déjenme retroceder, déjenme contarles cómo comenzó todo esto apenas 7 horas antes. Durante una semana, Carlos había estado molestándome sobre mi cumpleaños. Tu regalo te va a sorprender de verdad, me susurraba besando mi mejilla cada mañana antes de irse al trabajo. Anoche había estado especialmente cariñoso, trayendo comida tailandesa para llevar, mi favorita, abriendo una botella de vino tinto y diciéndoles a los niños que me dejaran dormir hasta tarde en mi gran día. Me quedé despierta mucho después de que empezara a roncar, pensando en nuestros 17 años de matrimonio. Novios desde la universidad que habían construido una vida juntos. Su ascenso por las filas corporativas en Inversiones Mendoza y Asociados. Mi decisión de pausar mi carrera legal cuando nació Sofía. La hermosa casa en las afueras de Sevilla que habíamos comprado con tanto esfuerzo, con su terraza que daba al jardín y los naranjos que florecían cada primavera. Toqué el delicado collar de zafiros que me había regalado para nuestro aniversario el mes pasado, preguntándome si mi regalo de cumpleaños sería igual de considerado. La casa estaba inquietantemente silenciosa cuando finalmente desperté a las 9:30. No había sonidos de Mateo jugando videojuegos con el volumen alto. No estaba la música de Sofía retumbando a través de las paredes. No había olor del café de Carlos, ni del desayuno especial de cumpleaños que había prometido. ¡Carlos!, grité, mi voz rebotando contra las paredes de nuestro dormitorio principal. Su lado de la cama estaba frío. Se había ido desde hacía horas. Me puse la bata, la azul suave que me había regalado la Navidad pasada, y caminé por el pasillo, el suelo de baldosas fresco contra mis pies descalzos. «Sofía, ¿Mateo?» Empujé las puertas de sus dormitorios para encontrar camas perfectamente hechas, inusual para mis adolescentes, y armarios conspicuamente vacíos. Mi ritmo cardíaco se aceleró mientras bajaba corriendo las escaleras, gritando sus nombres con creciente urgencia. La cocina estaba impecable, intacta. Abrí el refrigerador y encontré los ingredientes que Carlos había comprado ayer: fresas frescas, queso crema y el pan de brioche que me encantaba, todavía en sus envases. Mi desayuno de cumpleaños nunca se hizo. Fue entonces cuando noté que faltaban 3 cepillos de dientes del baño familiar. Las maletas habían desaparecido del armario del pasillo. Los zapatos favoritos de mis hijos estaban ausentes del zapatero de la entrada. Me desplomé en un taburete de la cocina rodeada de fotos familiares que de repente parecían burlarse de mí. Los 4 en el Parque Warner el año pasado. Los padres de Carlos se habían unido a nosotros.
Sofía ganando su campeonato de debate. Mateo con su proyecto de la Feria de Ciencias. Retratos familiares donde todos sonreíamos como si lo sintiéramos. Mi teléfono sonó desde arriba y corrí a buscarlo, esperando una explicación. Había felicitaciones de cumpleaños de amigos de la universidad, mis padres, compañeros de trabajo de mi antigua firma. Nada de mi esposo, nada de mis hijos. Le envié un mensaje a Carlos. ¿Dónde están todos? El mensaje se mostró como entregado, sin respuesta. Intenté con Sofía. Cariño, ¿dónde fueron todos? Aparecieron pequeños puntos azules. Lo había visto. Luego desaparecieron, sin respuesta. Mateo me respondería, el dulce Mateo que todavía me abrazaba frente a sus amigos. Mateo, por favor, dime qué está pasando. Leído, sin respuesta. Mis manos temblaron mientras abría Instagram. Sofía vivía en esa plataforma. Se me cortó la respiración cuando se cargó su última publicación. Ahí estaban, Carlos, Sofía y Mateo, radiantes junto a una piscina infinita que daba a un espectacular frente al océano. Palmeras, lujo imposible, las palmas de Gran Canaria visible al fondo. El mensaje aplastó lo que quedaba de mi compostura. Viaje sorpresa con el mejor papá del mundo. Hashtag Canarias, hashtag Vida Deluxe, hashtag Aventura Espontánea. Papá nos trajo porque mamá es súper aburrida de todas formas. Miré fijamente la publicación, leyendo y releyendo el mensaje, tratando de entenderlo. Papá nos trajo porque mamá es súper aburrida de todas formas. Las palabras de mi hija, la sonrisa de mi esposo, mi familia celebrando a cientos de kilómetros de distancia, sin mí, en mi cumpleaños número 40. Desplacé hacia abajo para ver más fotos. Ellos abordando un vuelo de primera clase, registrándose en una suite del resort con vistas que probablemente costaban más que nuestra hipoteca mensual. Carlos levantando una copa de champán, mientras los niños sostenían cócteles sin alcohol. Todo publicado en las últimas 12 horas. Mis piernas cedieron y me deslicé por la pared hasta el suelo, todavía aferrada a mi teléfono. Habían planeado esto. Me habían excluido deliberadamente. Durante la siguiente hora, me moví por nuestra casa como un fantasma, tocando objetos familiares como para confirmar que eran reales. La foto del aniversario sobre la repisa. La manta bajo la cual nos acurrucábamos para las noches de películas. El trofeo de fútbol de Mateo. Los proyectos de arte de Sofía que había enmarcado con tanto orgullo. Mi hermana llamó, luego mi madre. Dejé que sus felicitaciones de cumpleaños fueran al buzón de voz. A las 11 de la mañana me serví una copa de vino y me senté en nuestro comedor. Saqué el calendario familiar donde rastreábamos las actividades de todos. Ojeando hacia atrás las páginas, noté que Carlos había bloqueado toda esta semana como ocupado con reuniones de clientes. Nunca mencionó un viaje, nunca preguntó si quería ir a Canarias. Nunca sugirió que él y los niños estarían ausentes en mi cumpleaños. Traté de recordar si había hecho algo para merecer esto. ¿Había sido aburrida? ¿Había estado tan consumida manejando el hogar y apoyando los sueños de todos los demás que me había vuelto invisible? ¿Era cumplir 40 tan repulsivo para él que necesitaba escapar? Alrededor del mediodía, deambulé hacia la oficina en casa de Carlos, buscando alguna explicación. Los cajones de su escritorio estaban cerrados con llave, pero sabía dónde guardaba la llave, pegada debajo de su alfombrilla del mouse, pensando que nunca miraría ahí. Dentro del cajón inferior encontré lo que no quería que viera. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que había ocultado de nuestra aplicación financiera compartida, cargos por joyas que nunca recibí, facturas de restaurantes caros los jueves cuando decía que trabajaba hasta tarde, cargos de hoteles en nuestra propia ciudad y confirmaciones de vuelos para 3 boletos a Canarias, comprados hace más de un mes. Entre estos papeles había un informe de gastos con un nombre que aparecía repetidamente, Patricia Morales, su asistente ejecutiva, la hermosa y ansiosa de 26 años que siempre se reía demasiado fuerte de sus chistes durante las fiestas de la empresa, quien siempre parecía necesitar su orientación después del horario normal de trabajo. Mientras continuaba buscando, mi mano golpeó algo duro en la parte posterior de su cajón,
un teléfono que nunca había visto antes. No su iPhone habitual, sino un teléfono barato desechable. Mis dedos temblaron mientras lo encendía. Sin protección de contraseña, había sido descuidado. Tal vez había querido llevárselo, pero se olvidó en su emoción por abandonarme. Los mensajes de texto se cargaron y mi mundo cambió permanentemente. No puedo esperar al jueves por la noche. ¿Te pones esa cosa roja? Carlos a Patricia, hace 2 semanas. Canarias va a ser increíble. La esposa no tiene idea. Les dije a los niños que es un viaje especial solo para ellos. Carlos a Patricia, hace 1 semana. Vuelo abordando. Libertad por toda 1 semana. Los niños piensan que es solo un viaje divertido. Sofía ya está publicando sobre eso. Carlos a Patricia, ayer. Dejé el teléfono, sorprendiéndome de mi calma. Las piezas estaban encajando. Las reuniones de clientes de los jueves por la noche. El interés repentino en trabajar hasta tarde. La intimidad decreciente en casa. La forma en que había comenzado a criticar mi apariencia, mis pasatiempos, mi conversación. No era aburrida. Estaba siendo borrada para hacer espacio para alguien más. Mientras reunía la evidencia esparcida por su escritorio, los estados de cuenta de tarjetas de crédito, los recibos de hoteles, el teléfono desechable, los informes de gastos, una extraña claridad me invadió. Pensé en las cámaras de seguridad en el edificio de oficinas de Carlos. El sistema que sabía que grababa todo porque había ayudado a seleccionar al proveedor durante su renovación hace 3 años. Carlos siempre había sido descuidado, confiado en su capacidad de hablar para salir de problemas. Nunca sospecharía que buscaría evidencia. Nunca imaginaría que lucharía. Saqué mi teléfono y desplacé hacia un contacto que no había usado en años. Marco Fernández, jefe de seguridad en Inversiones Mendoza y Asociados. El hombre que me debía un favor después de que ayudé a su hija a conseguir una pasantía en mi antigua firma legal. Era hora de descubrir exactamente qué pasaba cada jueves por la noche en la oficina de esquina de Carlos. Mis dedos se quedaron inmóviles sobre la información de contacto de Marco Fernández. ¿Realmente estaba considerando esto? En 17 años de matrimonio, nunca había espiado a Carlos, nunca había cuestionado su paradero, nunca había dudado de su fidelidad. La confianza había sido nuestra base, o eso pensaba. Miré el teléfono desechable a mi lado, su pantalla mostrando intercambios íntimos entre mi esposo y su secretaria. La evidencia ya era condenatoria, pero algo dentro de mí necesitaba ver el alcance completo de su traición con mis propios ojos. Hace 3 años, Inversiones Mendoza y Asociados había pasado por una importante actualización de seguridad después de que un competidor intentara espionaje corporativo. Como esposa de Carlos con antecedentes legales, me habían pedido consultar sobre la selección de proveedores. Recordaba caminar por la oficina con Marco, discutiendo la colocación de cámaras, políticas de retención. Había estado particularmente orgulloso de la capacidad de almacenamiento de 2 años del sistema. Mejor que el estándar de la industria, había presumido. Nunca imaginé que esa característica algún día serviría como mi salvavidas. Busqué en el cajón de mi escritorio donde guardaba tarjetas de presentación, encontrando la de Marco enterrada bajo contactos más nuevos. Respirando profundo, presioné el botón de llamada antes de poder reconsiderarlo. Marco Fernández. Respondió al tercer timbre. Marco, soy Elena Castillo. Elena, hace tiempo que no hablo contigo. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños, si no me equivoco. Su mención casual de mi cumpleaños apretó el nudo en mi estómago. Gracias por recordar. Escucha, necesito un favor, y es algo inusual. Escuché vacilación en su silencio. Te escucho. Estoy armando un video de aniversario sorpresa para Carlos. Mentí, mi voz más firme de lo esperado. Quería incluir algunos clips de él en el trabajo. Ya sabes, la dedicación que lo ha hecho exitoso. ¿Sería posible acceder a algunas grabaciones de seguridad de su oficina? Otra pausa. Eso no es exactamente el procedimiento estándar, Elena. Lo entiendo. No preguntaría si no fuera importante.
Infundí calidez en mi voz. ¿Recuerdas cuando ayudé a Amparo a conseguir esa pasantía en Fossado y Walsh? Está prosperando ahí ahora, ¿verdad? Sí, admitió. Ascendió a asociada junior el mes pasado. Me alegra mucho. Todos necesitamos un poco de ayuda a veces. Dejé que la implicación colgara entre nosotros. Suspiró. ¿Qué fechas estabas pensando? Noches de jueves, en realidad, del mes pasado. Mantuve mi tono conversacional. Esas noches tardías realmente muestran su compromiso. Noches de jueves, repitió, su tono cambiando ligeramente. ¿Sabía algo? Probablemente pueda ayudar con eso. El sistema permite enlaces temporales seguros que expiran después de 24 horas. ¿Te serviría? Perfecto, respondí, aliviada. Y Marco, agradecería tu discreción. Quiero que esto sea una sorpresa completa. Después de finalizar los detalles, colgué y regresé al calendario familiar. El patrón era inconfundible ahora que lo estaba buscando. Cada jueves por la noche durante los últimos 6 meses. Cena con cliente, reunión tardía, sesión de estrategia. Siempre vago, siempre los jueves. Mi mente se deslizó al proceso de contratación de Patricia hace 8 meses. Carlos había insistido en manejar personalmente las entrevistas para su nueva asistente ejecutiva. La directora de recursos humanos había preferido una candidata mayor con más experiencia, pero Carlos la había anulado, citando la perspectiva fresca y ganas de aprender de Patricia. Recordé haberla conocido en la fiesta navideña. Alta, rubia, riéndose demasiado entusiastamente de los chistes de Carlos mientras miraba su anillo de bodas. Recordé cómo las rutinas de los jueves de Carlos habían cambiado sutilmente después. La colonia cara que normalmente reservaba para reuniones con clientes, las camisas de vestir que de repente necesitaban estar perfectamente planchadas, los regresos más tardíos a casa, siempre con el ligero aroma de alcohol y excusas sobre networking. Y sus comentarios sobre mí también habían cambiado. Pequeñas críticas sobre mi ropa cómoda, sugerencias de que debería teñir mi cabello canoso, preguntas sobre cuándo podría volver a estar en forma. Cada comentario entregado con una sonrisa pero cayendo como pequeñas dagas. Todo mientras Patricia recibía joyas que nunca vi y cenas que nunca disfruté. Mi laptop sonó con una notificación de correo electrónico de Marco. Un enlace seguro y contraseña temporal habían llegado antes de lo esperado. Me serví otra copa de vino y cerré las persianas en mi oficina en casa, creando un capullo de privacidad antes de hacer clic en el enlace. La interfaz del sistema de seguridad era intuitiva, con un calendario y plano de planta que me permitía seleccionar fechas, horarios y cámaras específicas. Elegí el jueves pasado, 7 p.m., y la cámara fuera de la oficina de Carlos. Las imágenes aparecieron instantáneamente. Observé mientras la mayoría de los empleados se iban al final de la tarde. La marca de tiempo mostró las 7:43 p.m. cuando Patricia regresó de la sala de descanso llevando 2 copas de vino. Entró a la oficina de Carlos sin llamar. Cambié a la cámara interior. Mi esposo recibió a su secretaria con una familiaridad que me revolvió el estómago. Su conversación comenzó lo suficientemente profesional, informes de presupuesto, reuniones con clientes. Pero su lenguaje corporal contaba una historia diferente. Se sentaron demasiado cerca en su sofá de oficina, sus hombros tocándose, manos rozándose al pasar documentos. A las 8:16 p.m., él la besó. No un primer beso tentativo, sino un abrazo apasionado y practicado que hablaba de intimidad establecida. Me sentí extrañamente desapegada mientras los veía en su sofá de oficina. El mismo hombre que había alegado dolores de cabeza y agotamiento cuando yo iniciaba intimidad en casa. Su encuentro fue tanto apresurado como familiar, sugiriendo una rutina bien establecida. Después, mientras se arreglaban la ropa, su conversación se dirigió a Canarias. ¿No tiene idea?, preguntó Patricia, examinándose en un espejo compacto. Carlos se rió. Ninguna. Piensa que estoy planeando alguna sorpresa especial de cumpleaños en casa.
Bueno, la está sorprendiendo. La sonrisa de Patricia era fría, solo que no de la manera que espera. Los niños están emocionados. Sofía está totalmente de acuerdo. Piensa que su mamá es aburrida de todas formas, típico de adolescente, pero útil. ¿Y estás seguro de que no causará problemas mientras estás fuera? ¿Ninguna investigación sorpresa? El bufido despectivo de mi esposo atravesó mi corazón. Elena, por favor, está demasiado ocupada con su club de lectura y haciendo la compra para anotar algo. Dejó de ser interesante hace años. Observé en silencio atónita mientras Patricia abría una pequeña caja de joyas, la compra que había visto en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, revelando una pulsera de diamantes que hacía juego con el collar que Carlos me había dado para nuestro aniversario. «Es hermosa», suspiró, probándosela. «Solo lo mejor para ti», prometió, besándola otra vez. «Y cuando regrese de Canarias, discutiremos tu ascenso». Me obligué a ver 3 jueves más, documentando horarios, fechas y conversaciones. Cada grabación reveló más traiciones, discusiones sobre mi predecibilidad, planes hechos usando nuestros fondos familiares, chistes a mi costa. Para cuando terminé de revisar las imágenes, mi teléfono había acumulado 12 nuevas notificaciones. Carlos había enviado fotos de su desayuno en Canarias, la suite del hotel, los niños disfrutando la piscina. Sofía finalmente había enviado un «Feliz cumpleaños, mamá», sin ganas, 6 horas después de mi supuesto día especial. Los ignoré a todos. En su lugar, creé una nueva carpeta en mi laptop etiquetada Evidencia. Descargué segmentos clave de las grabaciones de seguridad, documenté cuidadosamente los estados de cuenta de tarjetas de crédito, fotografié los mensajes de texto del teléfono desechable y compilé una cronología de los engaños de Carlos. Durante horas trabajé metódicamente, mi entrenamiento legal resurgiendo mientras construía un caso hermético contra mi esposo. El dolor se había transformado en algo más frío, más enfocado. Recordé que Carlos una vez mencionó la estricta cláusula de moralidad de Inversiones Mendoza y Asociados para ejecutivos, diseñada para proteger la reputación de la firma con clientes adinerados y conservadores. Una cláusula que específicamente prohibía relaciones románticas con subordinados, una cláusula que requería terminación inmediata si se violaba. Sabía exactamente dónde apuntar, no a su corazón, claramente no tenía uno, sino a lo que realmente valoraba, su posición, su poder, su reputación. Al atardecer de mi cumpleaños número 40, abandonada por mi familia pero armada con evidencia irrefutable, había formulado mi respuesta. No lloraría, no suplicaría, no haría una escena. Simplemente le mostraría a Ricardo Mendoza, el socio director de Inversiones Mendoza y Asociados, exactamente qué tipo de hombre había hecho socio. Y entonces esperaría a que sonara mi teléfono. Dormí sorprendentemente bien esa noche. El vacío de la casa, una vez devastador, ahora se sentía como un santuario donde podía ejecutar mi plan sin interrupción. Desperté antes de mi alarma a las 5:30 am, extrañamente energizada a pesar de todo. El sol matutino se filtraba a través de las persianas de mi oficina mientras revisaba el manual del empleado de Inversiones Mendoza y Asociados, el que Carlos había dejado descuidadamente en el cajón de su escritorio años atrás. Página 42, sección 8.3. Conducta ejecutiva y cláusula de moralidad. Había resaltado los pasajes relevantes. Los ejecutivos no deberán participar en relaciones románticas o de índole inapropiada con subordinados directos. La violación constituye motivo de terminación inmediata. El mal uso de recursos de la empresa para asuntos personales representa mala conducta grave. Había practicado derecho corporativo lo suficiente para reconocer lenguaje hermético cuando lo veía. Ricardo Mendoza había construido la reputación de Inversiones Mendoza y Asociados sobre integridad y valores conservadores. La firma manejaba miles de millones para clientes que esperaban un comportamiento impecable de aquellos que manejaban su riqueza.
Abriendo mi laptop, redacté un correo electrónico con la precisión que una vez reservé para escritos legales, sin lenguaje emocional, sin acusaciones de traición personal, solo hechos, evidencia y referencias directas a la política de la empresa. ricardo.mendoza@inversionesmendoza.com, cc juntadirectiva@inversionesmendoza.com. Asunto: violación ética urgente, mala conducta suite ejecutiva. Señor Mendoza y miembros de la Junta, es con profundo pesar que debo traer a su atención violaciones serias de la política de la empresa por parte del socio Carlos Castillo. La evidencia adjunta documenta una relación inapropiada continua con la asistente ejecutiva Patricia Morales. Mal uso de las instalaciones de la empresa para actividades personales durante horas de trabajo. Asignación impropia de fondos de la empresa para regalos y gastos personales. Todas las violaciones contradicen directamente la sección 8.3 de la Política de Conducta Ejecutiva. He incluido imágenes de seguridad con marca de tiempo, informes de gastos y documentación de recursos de la empresa utilizados para facilitar estas actividades. Como alguien que siempre ha respetado el compromiso de Inversiones Mendoza y Asociados con la conducta ética, me sentí obligada a traer estos asuntos a su atención. Respetuosamente, Elena Castillo, J.D. Adjunté las imágenes más condenatorias, cuidadosamente editadas para incluir solo la mala conducta en el lugar de trabajo y discusiones explícitas sobre el mal uso de fondos de la empresa. Agregué informes de gastos que Carlos había dejado en su escritorio, resaltando cargos por joyas, cenas y habitaciones de hotel facturadas como entretenimiento de clientes. Mi dedo se quedó inmóvil sobre el botón de enviar, pero esperé. El tiempo era crucial. La reunión ejecutiva semanal comenzaba a las 9:15 a.m. cada martes. Una reunión donde todos los socios y miembros de la Junta se reunían para discutir asuntos sensibles lejos del personal. Carlos se había quejado de estas reuniones durante años, llamándolas de la vieja escuela, porque Ricardo insistía en que todos silenciaran sus teléfonos y prestaran completa atención a los asuntos en cuestión. Instalé una extensión de seguimiento de correo electrónico que me notificaría cuando el mensaje fuera abierto. Luego hice una olla de café y observé el reloj. Exactamente a las 9:15 a.m., cuando la reunión sería convocada, hice clic en enviar. La notificación apareció instantáneamente. Correo electrónico entregado exitosamente. A las 9:23 a.m. llegó el primer recibo de lectura, luego otro, luego 5 más en rápida sucesión. A las 9:27 a.m. mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marco. ¿Qué hiciste? Seguridad acaba de ser llamada al piso ejecutivo. No respondí. En su lugar, observé mi software de seguimiento mostrar múltiples aperturas, reenvíos y descargas de los archivos adjuntos. A las 9:52 a.m., exactamente 37 minutos después de enviar mi correo electrónico, apareció una notificación automatizada en mi bandeja de entrada. Este es un mensaje automatizado del Departamento de TI de Inversiones Mendoza y Asociados. Usuario: carlos.castillo@inversionesmendoza.com. Estado: acceso terminado efectivo. Inmediato. Autorización nivel ejecutivo. Mi teléfono vibró con una notificación de aplicación de nuestro sistema de seguridad doméstico. Lo había instalado años atrás para que pudiéramos monitorear la casa mientras viajábamos. La aplicación también se sincronizaba con la tarjeta de seguridad de la oficina de Carlos, permitiéndome rastrear sus idas y venidas, una característica que había olvidado. La notificación decía: acceso a oficina, piso ejecutivo, anulación de seguridad. Lo estaban escoltando afuera. A las 10:06 a.m. llegó un breve correo electrónico del propio Ricardo Mendoza. Señora Castillo, gracias por traer estos asuntos a nuestra atención. Inversiones Mendoza y Asociados toma las violaciones éticas con la máxima seriedad. Se ha tomado la acción apropiada, efectiva inmediatamente. Si requiere alguna asistencia adicional, por favor contacte mi oficina directamente.
Ricardo Mendoza, socio director, Inversiones Mendoza y Asociados. Actualicé el sitio web de la empresa, navegando a la página Nuestro Equipo. El perfil de Carlos, una vez prominentemente presentado como socio estrella en ascenso, había desaparecido, dejando un espacio asimétrico en la grilla de liderazgo. A las 10:29 a.m., mi teléfono se iluminó con la cara de Carlos. La primera llamada. La rechacé. Llamó otra vez. Y otra vez. Los mensajes de texto comenzaron a inundar. ¿Qué hiciste? Mi acceso fue revocado. Seguridad me acaba de escoltar afuera. Contesta tu teléfono ahora mismo. Elena, ¿estás tratando de arruinarnos? Con cada mensaje desesperado, una extraña calma se asentó sobre mí. Silencié el timbre, pero mantuve el teléfono visible en mi escritorio, observando su pánico desarrollarse en tiempo real. Al mediodía había llamado 63 veces. A las 12:17 p.m. apareció una notificación de Sofía. «Mamá, ¿qué está pasando? Papá está enloqueciendo y dice que tenemos que irnos. ¿Está todo bien?» Mateo envió un mensaje segundos después. «Mamá, ¿estás bien? Papá no nos dice que está mal, pero está realmente enojado. Nos está haciendo empacar». Tampoco les respondí a ellos. Todavía no. Las llamadas continuaron. 77, 92, 108. A las 2 p.m., Carlos había llamado 127 veces. Sus mensajes de WhatsApp se volvieron cada vez más frenéticos. «Por favor, Elena, contesta el teléfono, te lo suplico. Lo que sea que pienses que pasó, podemos arreglarlo. Piensa en los niños, piensa en nuestra familia». Me bloquearon de todo: cuentas corporativas, correo electrónico, acceso al edificio. Ricardo ni siquiera me habla. ¿Qué les dijiste? El último mensaje me hizo sonreír. Todavía no sabía exactamente qué había hecho. No podía comprender que yo había tenido acceso a todo: las grabaciones de seguridad, las cuentas de gastos, los mensajes de texto con Patricia. Mientras sus mensajes se acumulaban, me moví por nuestra casa con propósito. Reuní los artículos personales de Carlos, sus queridos trofeos de fútbol universitario, fotos familiares, los relojes caros que coleccionaba, y los empaqué metódicamente en cajas de cartón etiquetadas simplemente «Artículos de Carlos». Contacté a mi amiga Estela, quien había seguido ejerciendo como abogada cuando yo me había alejado de mi carrera. «Necesito una consulta de emergencia», le dije. «Disolución matrimonial bajo circunstancias de infidelidad, mala conducta financiera y abandono». «Elena, ¿qué ha pasado?». Su voz se llenó de preocupación. «Te explico todo cuando nos veamos. ¿Qué tan pronto puedes presentar papeleo para congelar activos conjuntos? Si son circunstancias de emergencia, antes del final del día. ¿Estás segura?». La pregunta me sorprendió. Estoy perfectamente segura, y por primera vez en años estoy viendo claramente. Después de organizar una reunión para la mañana siguiente, finalmente respondí a mis hijos, no con explicaciones, sino con tranquilidad. «Estoy bien. Hablaremos cuando regresen a casa. Los amo mucho a ambos». Luego envié un mensaje corto a Carlos. «Regresen a casa con los niños antes de las 9 p.m. esta noche. No intenten acceder a ninguna cuenta financiera antes de entonces». Su respuesta fue inmediata. «Elena, por favor, déjame explicar. Todo esto es un malentendido». No respondí. No había nada que malentender sobre lo que había visto con mis propios ojos. Mientras el atardecer pintaba mi casa vacía en tonos dorados, me senté en lo que había sido nuestro dormitorio compartido y sentí algo inesperado: poder. No solo ira o venganza, sino poder genuino. Durante 17 años me había moldeado alrededor de las necesidades, deseos y ambiciones de Carlos. Había dejado de lado mi carrera, manejado su hogar, criado a sus hijos, mantenido su calendario social y creído sus mentiras. Pero ahora, mientras sus mensajes desesperados continuaban iluminando mi teléfono, yo tenía todo el control. Cada llamada frenética confirmaba mi nueva realidad. Cada mensaje suplicante reforzaba el cambio en nuestra dinámica. Ya no era la esposa aburrida para ser descartada en su cumpleaños. Era la mujer que había destruido todo lo que él valoraba en un solo movimiento perfectamente ejecutado.
Y no había terminado todavía. Pasé la tarde monitoreando su viaje desesperado a casa. Las actualizaciones de la historia de Instagram de Sofía crearon un rastro digital, mientras que nuestra aplicación familiar de ubicación compartida, algo que Carlos había insistido por seguridad pero había olvidado desactivar, me permitía rastrear su progreso desde el resort al aeropuerto de Las Palmas. Las llamadas frenéticas de Carlos habían disminuido, reemplazadas por mensajes urgentes sobre disponibilidad de vuelos y problemas de conexión. No hay vuelos directos, tenemos que conectar en Madrid. Habrá retraso, los niños están haciendo preguntas que no puedo responder. Contesta tu maldito teléfono, Elena. Rastré su progreso, calculando su hora aproximada de llegada. 4 horas de viaje incluyendo conexiones y retrasos. Tiempo suficiente para que Carlos se hundiera más en el pánico mientras estaba confinado en cabinas de avión con nuestros hijos cada vez más sospechosos. Había pasado el día con Estela, mi amiga abogada, preparándome para su regreso. «Lo tienes completamente atrapado», había dicho, revisando la evidencia. El acuerdo prenupcial tiene una cláusula de infidelidad que él claramente violó. Además, la mezcla de activos para indiscreciones personales. Presentaremos primera cosa mañana. Ahora, mientras caía la noche el día después de mi cumpleaños, me posicioné en nuestro porche delantero, una carpeta de evidencia seleccionada en mi regazo. La luz del porche creaba sombras dramáticas sobre el paisajismo inmaculado del que Carlos siempre había estado tan orgulloso. Nuestro vecindario estaba silencioso, la mayoría de las familias ya instaladas para la noche, ajenas a la confrontación que estaba a punto de desarrollarse. A las 9:47 p.m., luces delanteras barrieron el camino de entrada. El Uber se detuvo y emergieron 3 figuras exhaustas. Carlos me vio primero, su expresión cambiando rápidamente entre alivio, ira y miedo. Sofía y Mateo se quedaron atrás, confusión evidente en su postura. «¿Qué hiciste?», siseó Carlos, acercándose a los escalones. «Sé exactamente lo que hice», lo interrumpí, mi voz calmada. «La pregunta es si tú lo sabes». Sofía se adelantó, su defensividad adolescente en plena exhibición. «Mamá, ¿por qué no contestaste nuestras llamadas? Papá dijo que hubo una emergencia». «La hubo», me puse de pie, sosteniendo la carpeta contra mi pecho. «Solo que no del tipo que describió tu padre». Mateo permaneció silencioso, sus ojos dando vueltas entre nosotros, sintiendo la tensión que electrificaba el aire. «Niños, lleven sus maletas adentro», ordenó Carlos, sin quitar los ojos de mí. «Las cerraduras han sido cambiadas», le informé, «y deberían quedarse para esto. Merecen saber por qué su viaje a Canarias fue interrumpido». Abrí la carpeta y le entregué a Carlos la primera imagen impresa de él y Patricia en una posición que no dejaba nada a la imaginación. Trató de ocultarla inmediatamente, pero no antes de que Sofía alcanzara a ver por encima de su hombro. «¿Papá?», jadeó, su voz quebrándose. «Eso no es», comenzó. «¿Qué?», pregunté con cortesía exagerada. «¿No es lo que parece? ¿No es tu asistente ejecutiva? ¿No es nuestra tarjeta de crédito familiar pagando por sus joyas?» «Elena, esto es inapropiado frente a los niños», siseó. «Tu padre ha estado teniendo una aventura con su secretaria durante meses», dije, dirigiéndome a nuestros hijos. «El mismo periodo en que me ha estado diciendo que soy aburrida y poco atractiva». El rostro de Carlos se contorsionó. «No hagas esto frente a ellos». «¿Por qué no? Tú lo hiciste». Me dirigí a nuestros hijos. Mientras yo estaba sola en casa en mi cumpleaños pensando que todos estaban planeando una sorpresa, ustedes en realidad eran parte de la historia de cobertura de su padre. Los usó a ambos como escudos para su aventura. La resistencia de Carlos flaqueó. «Eso no es cierto». «Dijo que estabas demasiado ocupada y estresada para unas vacaciones», dijo Sofía en voz baja. «¿Parecía estresada y las docenas de mensajes de cumpleaños sin respuesta que envié ayer?», pregunté suavemente. «¿O parecía alguien que despertó a una casa vacía en un día que su familia debería haber estado celebrando con ella?» Mateo se adelantó, lágrimas corriendo por su rostro. «Te dije que deberíamos llamar a mamá primero».
le dijo a Carlos. No quería irme sin decirle. Necesitabas controlar la narrativa, continué, dirigiéndome a Carlos mientras les entregaba a los niños impresiones de sus propias publicaciones en redes sociales. Sofía miró fijamente su propio mensaje de Instagram. Papá nos trajo porque mamá es súper aburrida de todas formas. Su rostro palideció. ¿Sugeriste esa redacción? Sus ojos, tan parecidos a los míos, se llenaron de lágrimas. Papá dijo que sería gracioso, que te reirías cuando lo vieras después. Carlos se dirigió hacia la puerta. Esto es ridículo. Todos estamos cansados. Déjanos entrar y podemos discutir esto como adultos. ¿Como el adulto que abandonó a su esposa en su cumpleaños? ¿O como el adulto que cargó joyas para su amante en nuestra tarjeta de crédito familiar? Mateo jadeó y Sofía hizo un sonido pequeño y herido. Esto es lo que va a pasar, dije, manteniendo la compostura que había practicado todo el día. Mateo y Sofía pueden entrar. Sus habitaciones están exactamente como las dejaron. Tú, Carlos, puedes encontrar otro lugar donde quedarte. Tus artículos personales están empacados en el garage. ¿En serio me estás echando? Esta también es mi casa. La casa que está a mi nombre, la que heredé de mi abuela y renovamos con mi fondo fiduciario, ¿esa casa? Sonreí sin calidez. Creo que puedo. Mateo se movió primero, deslizándose a mi lado por la puerta que desbloqueé con mi nueva llave. Sofía vaciló, dividida entre los padres que siempre había visto como un frente unido. Está bien, Sofía, dije suavemente. Esto no es tu culpa. Nada de esto lo es. Papá, suplicó, mirándolo. El rostro de Carlos se endureció en algo feo. Tu madre claramente ha perdido la cabeza. Está tratando de destruir nuestra familia porque está celosa y vengativa. La acusación colgó en el aire por un momento antes de que respondiera. Sofía, revisa el teléfono de tu padre. Busca mensajes de Patricia. «No toques mi teléfono», espetó Carlos. Pero Sofía ya había visto suficiente. Caminó a mi lado hacia la casa, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Dejado solo, la fachada de Carlos finalmente se desmoronó. «Has destruido todo», susurró. «Mi carrera, mi reputación». «Tú hiciste eso», lo corregí. «Cada jueves por la noche durante 6 meses. Cada mentira que les dijiste a nuestros hijos. Cada vez que cargaste otra habitación de hotel a nuestra cuenta familiar». Los días siguientes se desarrollaron con una extraña mezcla de caos y claridad. La destrucción profesional de Carlos fue rápida y comprensiva. Ricardo Mendoza llamó personalmente para informarme que varios clientes importantes habían solicitado transferencias a diferentes socios al enterarse de la partida de Carlos. La comunidad de inversiones es pequeña, explicó Ricardo. Las noticias viajan rápido. Patricia aceptó silenciosamente un acuerdo y acuerdo de renuncia, desapareciendo de la vida de Carlos tan rápido como había entrado. Sin su posición, poder o cuenta de gastos, había encontrado pastos más verdes. Los colegas de Carlos, hombres que habían cenado en nuestra casa, cuyos hijos habían jugado con los nuestros, lo evitaron públicamente. Sus llamadas de negocios no fueron devueltas. Las membresías del club de campo fueron silenciosamente revocadas. La red profesional cuidadosamente construida que había pasado décadas construyendo se desplomó bajo el peso del escándalo y el mal juicio. Mientras tanto, Sofía y Mateo procesaron su propia traición. La defensa inicial de Sofía hacia su padre se disolvió una vez que entendió cómo la había manipulado contra mí. Siguió diciendo que probablemente estabas contenta por el descanso, confesó, su voz pequeña. Que nunca realmente disfrutabas las vacaciones familiares de todas formas. La reacción de Mateo fue más cruda, menos complicada por la rebelión adolescente. «No quería ir sin ti», repitió, aferrándose a mí como lo había hecho cuando era mucho más pequeño. Se sintió mal todo el tiempo. A través de todo, encontré una fuerza que no sabía que poseía.
Consolé a mis hijos a pesar de mis propias heridas, asegurándoles que el divorcio no era su culpa, que no necesitaban elegir bandos, que mi amor por ellos permanecía inquebrantable. Una semana después de mi cumpleaños, Estela y yo nos reunimos con Carlos y su abogado, obtenido apresuradamente en su oficina. Ella le presentó papeles de divorcio junto con una contabilidad detallada de su mala conducta. El acuerdo prenupcial que firmó la señora Castillo incluye provisiones claras con respecto a la infidelidad, explicó Estela clínicamente. La sección 3.2 específicamente anula las provisiones de propiedad comunitaria si cualquiera de las partes se involucra en relaciones extramaritales. El abogado de Carlos hojeó el documento con creciente preocupación. Adicionalmente, continuó Estela, hemos documentado uso extenso de fondos familiares para indiscreciones personales, incluyendo, pero no limitado, a joyas, habitaciones de hotel y el reciente viaje a Canarias. Deslizó una hoja de cálculo detallando cada cargo cuestionable, cada uno meticulosamente categorizado y fechado. Tenemos testigos preparados para testificar sobre el carácter y conducta del señor Castillo, si esto procede a corte. Sin embargo, la señora Castillo está preparada para ofrecer un acuerdo razonable. Los términos eran directos. Yo me quedaría con la casa y custodia primaria de los niños. Carlos retendría sus inversiones personales y ciertos activos adquiridos antes de nuestro matrimonio. Proporcionaría manutención infantil razonable, pero ninguna pensión alimenticia. No quería ni necesitaba su dinero. Más importante, el acuerdo incluía un acuerdo de confidencialidad. A cambio de un divorcio rápido y sin disputa, no compartiría públicamente los detalles de su mala conducta más allá de lo que ya se conocía. «Estás siendo sorprendentemente generosa», notó su abogado con confusión. «Estoy siendo práctica», lo corregí. «Quiero este capítulo de mi vida cerrado rápidamente para que mis hijos y yo podamos seguir adelante». Mientras Carlos firmaba los papeles, su mano temblando ligeramente, me di cuenta de la verdad final de nuestro matrimonio. Incluso en su destrucción, nunca me había visto realmente. Había subestimado mi inteligencia, mi resistencia y mi capacidad para la justicia calculada. Fue el último error que cometería a mi costa. No esperaba que la sanación comenzara con silencio, pero eso es exactamente cómo empezó. 2 semanas después de firmar los papeles de divorcio, me senté en la oficina suavemente iluminada de la doctora Carmen Ruiz, incapaz de hablar. Las palabras estaban ahí, 17 años de ellas, pero permanecían atrapadas detrás de una pared de todo lo que había tragado durante 17 años. La doctora Ruiz esperó, sin presionar, sin hurgar, solo presencia. Y lentamente, silenciosamente, las palabras comenzaron a emerger. Me borró, susurré, poco a poco, hasta que no quedó nada más que silencio y servicio. La presa se agrietó. Durante la siguiente hora, hablé más de lo que había hablado en meses, sobre los años que pasé doblándome a la visión de perfección de alguien más, sobre la soledad enterrada bajo prácticas de fútbol y cenas de trabajo, sobre la forma en que la traición no siempre ruge, erosiona. Y en esa oficina suavemente iluminada, no me sentí débil, me sentí vista. Las siguientes semanas pasaron en una especie de reconstrucción gentil. No venganza, no retribución, solo reclamación. Actualicé mi currículum, me reconecté con colegas, tomé 2 proyectos de consultoría de medio tiempo, no por el dinero, sino por la emoción de usar mi mente otra vez. Sofía también comenzó terapia. Estaba más callada de lo usual, pero una noche me entregó un dibujo que había hecho en clase. Era un retrato mío, parada sola, sosteniendo una espada en una mano y un libro en la otra. El mensaje decía, mi mamá es una guerrera. Lloré en el cuarto de lavado para que no me viera. Mateo encontró consuelo en la previsibilidad. Noches de películas, panqueques los domingos, paseos con nuestro Golden Retriever. No hablaba mucho sobre Carlos ya, pero se quedaba cerca, siempre al alcance, como si finalmente confiara en que no desaparecería. ¿Y Carlos? Se mudó a un apartamento en el centro. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes. La ira se desvaneció en amargura,
Y luego silencio. Hacía sus pagos de manutención infantil a tiempo. Supongo que eso es algo. Un día, abrí un paquete que no tenía dirección de remitente. Dentro estaba el collar de zafiros que una vez me había dado para nuestro aniversario. Sin nota, solo el collar. Lo vendí al día siguiente. Usé el dinero para reservar una cabaña de fin de semana en los Pirineos con los niños. Solo nosotros tres. Sin pantallas, sin distracciones. Solo leña, chocolate caliente y nieve fresca. Y risas. Dios, había extrañado nuestras risas. No diría que estoy sanada. La sanación no es un destino, es una elección que haces cada mañana para levantarte, incluso cuando tu corazón está cansado. Pero puedo decir esto. En la mañana de mi cumpleaños número 41, desperté en un dormitorio bañado por el sol de mi propia elección. Mateo estaba abajo quemando tostadas. Sofía estaba envolviendo algo en papel de seda arrugado y diciéndole que se apure, se está despertando. No había resorts de lujo, no había sonrisas forzadas. Solo calidez, auténtica, imperfecta, irreemplazable. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí como si el regalo fuera mío. Pero aquí está la cosa sobre la verdadera venganza. No termina cuando piensas que termina. Llega en ondas, como el karma trabajando en formas que nunca podrías planear. 6 meses después, mientras revisaba el correo, encontré una carta de Inversiones Mendoza y Asociados. No para mí, sino para Carlos, reenviada desde su antigua dirección. La abrí sin vacilar. Después de todo lo que había pasado, me sentía con derecho a saber. Era una demanda. 3 de sus antiguos clientes principales habían descubierto irregularidades en sus portafolios, inversiones riesgosas no autorizadas, comisiones infladas, fondos desviados. Todo se remontaba a los mismos meses que había estado distraído con Patricia. El monto, 2.8 millones de euros. Carlos no solo había perdido su trabajo, había perdido su futuro. Sus activos serían congelados, su apartamento embargado, su reputación completamente destruida. Esa noche, después de que los niños se fueran a dormir, me serví una copa del mejor vino que tenía y salí a nuestra terraza. Las estrellas brillaban sobre Sevilla y por primera vez en años el silencio se sentía como paz, no como soledad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Elena, soy Patricia. Necesito hablar contigo urgentemente. Sonreí y eliminé el mensaje sin leer más. Algunas historias tienen finales, otras tienen justicia y algunas tienen ambas.